esta jornada, una jornada que, bueno, ha sido muy intensa, está siendo muy intensa, por un lado porque esta mañana hemos tenido la oportunidad de estar con algunos investigadores, algunas investigadoras que nos han introducido en una perspectiva que ha sido verdaderamente novedosa y que especialmente José Carlos Mancha, que ahora lo presentaré, él en algunos artículos académicos, sobre todo los más recientes, ha empezado a introducir esa perspectiva, ¿no? La perspectiva religiosa. Y después hemos tenido la oportunidad, que muchos de vosotros habéis estado aquí, hemos tenido la oportunidad de introducir los diversos enfoques o disciplinas académicas que abordan el fenómeno de la religiosidad popular, la Semana Santa, las cofradías. En la pausa comentaba con una persona algo que me lo ha recordado, yo creo que es oportuno. Hay un medio de comunicación, un faro, un foco, que es muy oportuno traerlo aquí, porque yo creo que en los últimos tiempos ha contribuido, la verdad, sinceramente, a ver las hermandades, las cofradías, la religión desde una perspectiva al menos intrépida. Y hablo de la revista Nazareno, ¿no? Que actualmente, pues, Álvaro Dávila, Jaime Rodríguez y Carlos Cabrera son los editores. Y yo creo que la gran aportación que hizo desde el inicio y que la continúa, que yo creo que ese es el mérito, continuarla, lógicamente, 18 números, como me decía ahora mismo Lara, pues es seguir siendo innovador cada día. No inventando cosas, sino aportando miradas, primero miradas sin complejos y segundo dando voz y enfoque a distintas personas y a distintas tradiciones. Bueno, ahora esta última mesa me encuentro yo aquí, bueno, yo soy Daniel Marín, soy investigador de la Pablo Olavide, como dije al principio de la jornada, y me encuentro acompañado, yo creo que con el precursor del estudio de las hermandades y cofradías como fenómeno social, que es Isidoro Moreno, y yo creo que una persona que es joven, pero que va a recoger el testigo de Isidoro, o ya lo está recogiendo, en poco tiempo, que es José Carlos Mancha Castro. Isidoro le hace falta poca presentación, o es muy fácil la presentación. Él se atrevió, como ya dije en un determinado momento, se atrevió a hacer algo en un momento histórico complicado o diferente, que era decir o hacerse la pregunta de, oye, ¿podemos estudiar el fenómeno de la hermandad de manera asociativa, el fenómeno asociativo vinculado a la clase social, a la propiedad, ¿no? Y estudió el caso de, ya se puede decir además, el caso de Carrión de los Condes. De los Céspedes, que está encima de la mesa ahora otra vez. Carrión de los Céspedes, perdón, que además ha sido recientemente noticia, ¿no? Porque las dos hermandades de Carrión siguen enfrentándose décadas después por distintas cuestiones. Bueno, sigue siendo el patronazgo la cosa más disputada, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, Isidoro siguió la estela de su tesis doctoral y además alimentó una escuela sevillana de antropología sobre el estudio de las hermandades desde al menos la perspectiva cultural y la aportación que realizaban, ¿no? Que era qué relación había con la socialización y la clase social con las hermandades y cofradías y con la religiosidad, ¿no? Y en el caso de José Carlos, su tesis doctoral, José Carlos Mancha Castro, que es investigador, es profesor, docente investigador en la Universidad de Huelva, hizo su tesis doctoral sobre las hermandades y el franquismo. Y yo creo que una de las grandes aportaciones de esa tesis fue las hermandades estalactitas. Es decir, cómo algunas hermandades, sobre todo en el contexto de Huelva, que fue lo que él estudió, contribuían como una de las patas en el sostenimiento del franquismo, de la dictadura, desde la perspectiva social. Es decir, cómo las hermandades apuntalan o sirven para apuntalar los tejidos asociativos y los tejidos sociales en contextos políticos muy concretos, ¿no? Y yo creo que esa fue una aportación, a mí al menos me pareció muy interesante. En uno de los últimos artículos de José Carlos, que conecta con el trabajo de Nicolás, él hablaba de la pluralidad ideológica. O sea, y lo hemos podido ver aquí, ¿no? Con el trabajo empírico de Málaga, en este caso, él hizo el de Huelva, como en el contexto de la hermandad de cofradías como entramado asociativo se da esa singularidad de
pluralidad ideológica, que además, desde el punto de vista religioso, de la pluralidad dentro del catolicismo o de los catolicismos plurales, como hablan distintos investigadores, nos encontramos una singularidad dentro de la Iglesia actualmente. Los distintos movimientos comienzan a tomar determinadas posiciones. Quizás lo que voy a decir no esté demasiado bien dicho, pero por reduccionista, pero yo creo que se va a entender. Movimientos que son progresistas, movimientos que son más conservadores, ¿no? Y la singularidad de las cofradías es su transversalidad. No tienen, al menos socialmente, no tienen un posicionamiento ideológico. Sí sus élites. Obviamente las élites de las cofradías, como comentaba antes Isidoro, sí tienen un posicionamiento y además está muy marcado, ¿no? Pero eso serán otras cuestiones que van a salir ahora. Justamente esta última mesa vamos a tener la oportunidad de charlar y de discutir hacia dónde va la agenda de investigación, cuáles van a ser los temas, sí, conecta mucho con lo anterior, hacia dónde van los temas, cuáles van a ser los temas más potentes en el próximo tiempo, porque ya se están trabajando cuando estudiamos hermandades, cofradías y religiosidad popular en general. Así que bueno, ahora vamos a tener unas intervenciones, va a comenzar Isidoro y después José Carlos, así que si quiere Isidoro, adelante. Bien, buenas tardes. Bueno, antes de nada agradecer la invitación de los organizadores a participar en esta jornada que, como antes he dicho en alguna intervención en coloquios anteriores, me parece muy necesaria, ¿verdad? Que personas que practicamos la investigación, incluso que vivimos de las ciencias sociales, y a los que nos interesan unas determinadas temáticas, nos encontremos, nos escuchemos unos a otros y, bueno, esto hace pensar, también repensar y es una cuestión muy importante, sobre todo en esta coyuntura actual, que es lo que yo me voy a referir básicamente en mi intervención. Hace ahora exactamente 50 años, en 1974, publiqué en la editorial de la Universidad de Sevilla un librito con el título de Las Hermandades Andaluzas, una aproximación desde la antropología. 8 años después, en 1982, vio la luz el que es mi libro más conocido y reeditado, tiene hasta 6 ediciones, que es el de la Semana Santa de Sevilla, Conformación, Mistificación y Significaciones. Fueron quizá los 2 primeros intentos de acercamiento al fenómeno de nuestras cofradías, de nuestra Semana Santa y de nuestras fiestas populares en el ámbito de la denominada religiosidad popular desde una perspectiva no confesional. Desde las ciencias sociales, en mi caso desde la antropología cultural y social. En aquellos años de la llamada transición política, esos ámbitos estaban ocupados por una visión unívoca, una visión desde dentro de la Iglesia Católica oficial, aunque fuera en ocasiones en su versión católico, apostólico, sevillano, había una hegemonía prácticamente total de la ortodoxia, definida tal por la jerarquía eclesiástica, en los acercamientos al fenómeno que apenas había sido objeto de estudio por las ciencias sociales. El peso del nacionalcatolicismo seguía siendo abrumador hasta el punto de que la mayor parte de quienes rechazaban esa ideología, el nacionalcatolicismo, que no era solo política, pero a los que sí les gustaba la Semana Santa, o incluso participaban en ella activamente, en alguna cofradía, etcétera, tenían que excusarse ante sí mismos y muchas veces ante los demás por llevar encima eso que se era considerado también por muchos de ellos como una contradicción. Estaban ya muy lejos los tiempos anteriores al golpe militar fascista de 1936, cuando algunos brillantes escritores periodistas, citados en algunas de las intervenciones anteriores, como Antonio Núñez de Herrera o Manuel Chávez Nogales, habían sabido mostrar nuestra Semana Santa en otras dimensiones que, sin negar la dimensión religiosa, ampliaba la lente de observación. No por casualidad, quienes éramos jóvenes en los años 60 y 70 del pasado siglo, no conocíamos siquiera la existencia de estas personas, porque habían sido sepultadas bajo el silencio, porque no respondían a la versión oficial dominante sobre la Semana Santa.
La interpretación, no ya hegemónica, sino prácticamente única, era la definida, como digo, por la jerarquía de la Santa Madre Iglesia, en su versión nacional católica. Se podía estar dentro de esta o denunciar y oponerse a esta, pero muchos de los que se oponían o rechazaban, y esto también creo que sirve para el momento actual, rechazaban esa ideología y esa, posicionamiento, no cuestionaban ni cuestionan esa interpretación. Entonces, la oposición podía provenir tanto desde posiciones, desde ámbitos progresistas minoritarios en el seno de la propia Iglesia, como las comunidades de base cristianas, etcétera, como desde posiciones laicistas que no pocas veces rayan también en el fundamentalismo. Pero en ninguno de los dos casos se planteaba ninguna explicación alternativa a un fenómeno, el de la Semana Santa en Andalucía y concretamente en Sevilla, que ha sido siempre una fiesta de masas. Aunque pueda parecer inmodestia, creo que es adecuado afirmar que yo di ese paso, intentar análisis más allá de la ortodoxia eclesiástica, aplicar una metodología que, teniendo en cuenta tanto el pensar, las creencias, como el sentir, las emociones, no se quedaran cautivas en la jaula de hierro de la definida como ortodoxia, planteando la importancia de otras dimensiones, además de la religiosa, sin las cuales se hace imposible entender el fenómeno. La intención era acercarme con otra mirada, no contra, sino desde otro lugar, desde otra mirada. Quizá la antropología, a la que yo opté por dedicarme, quizá en algo que en aquel momento por personas incluso cercanas a mí pues eran consideradas como, bueno, una locura, porque claro, querer dedicarse a algo que todavía no existía, pues era fuerte, ¿no? Esto, claro, ahora las generaciones posteriores, que ya pues hay un grado y licenciatura y no sé qué y no sé cuánto, entonces no existía, ni la palabra prácticamente, y si la palabra se pronunciaba, la gente se le iba a que eso se trataba de medir cráneos, eso era todo lo más, ¿no? Entonces, digamos, la antropología entendía y entiendo que es una disciplina bastante adecuada, tanto por su ambición holística, esto se ha insistido en hoy y a lo largo del día, como por su acercamiento, como por la posibilidad de acercamiento pluridimensional a los hechos sociales, por su profundo interés por el sentipensar de los actores sociales, es decir, lo que en el argot, por lo menos clásico de la antropología, era el tener en cuenta la perspectiva EMIC, es decir, desde dentro, la perspectiva de los actores sociales, pero sin rehusar a aspirar a lo que se denominaba tradicionalmente la perspectiva ética, es decir, tratar de acercarnos a explicaciones e interpretaciones más allá de lo que contiene el consciente de los actores sociales. Desde la antropología se hace necesario analizar los discursos, es decir, lo que se dice, lo que se escribe, las interpretaciones EMIC desde dentro, que también son plurales, no son monolíticas, analizar los discursos, pero analizar también las prácticas, lo que se hace. Entonces, la observación que trate de ser lo más objetivo posible o la participación observante. A mí me gusta hablar de participación observante más que de observación participante. Y también el grado de coincidencia o no entre discursos y prácticas, entre lo que se dice que se hace y la realidad de lo que se hace. Hay que atender a las creencias, sin duda, pero también a las acciones y a las motivaciones. Claro, aquí nos encontramos con el miedo de mucha gente que está dentro de este fenómeno a parecer heterodoxos. Pero las prácticas sí son multinacionales y multidimensionales, y heterogéneas. Y también tenemos que contar con una variable, que es la desconfianza constante de las jerarquías eclesiásticas acerca de lo cultural. Claro, parece que siguen sin entender que el ámbito de lo religioso es un ámbito de la cultura, a menos que defiendan que está en los genes, cosa que yo todavía no he leído el delirio. Y si no está en los genes, todo lo que no es genético es cultural. Y por tanto, querer, a poner una muralla china entre lo religioso y lo cultural, pues evidentemente no tiene ninguna base mínimamente sólida.
ni para asimilarlo ni para contraponer esas dos supuestas ámbitos diferentes. Se hace necesario analizar las expresiones, es decir, los ritos, los símbolos, los comportamientos, lo que se puede ver, oír, tocar, oler, gustar, lo observable, pero también las funciones. Yo en el primer librito aquel, en el año 74, subrayaba mucho la importancia de atender no solamente a las funciones conscientes, explícitas, sino también a las funciones latentes, no explicitadas, y que no podemos leer en ningún documento, ni en ningún digamos, escrito, pero que mencione, por ejemplo, tradicionalmente, el que las cofradías eran club de varones, básicamente, bastante parecida en su función a las sociedades gastronómicas vascas o a las filaes de Alcoy, de moros y cristianos. Las funciones explícitas y latentes, y luego, un tercer nivel, expresiones, funciones y significados. Significados que son múltiples, porque estos fenómenos son polisémicos, es decir, por naturaleza, tienen una variedad posible de significados que se intentan reducir a los significados o al significado, digamos, que define como tal el poder dominante, y una de las características del poder o de los poderes es justamente el poder de definir. Polisemia de significado, además, para los distintos colectivos. Y no solamente significaciones, sino resignificaciones y refuncionalizaciones. En ese sentido, cuando se habla de continuidades, cuando se habla además, se pronuncia la palabra tradición, por ejemplo, cosa que cuando se pronuncia la palabra tradición hay que tocarse la cartera o tocar madera, porque eso puede ser cualquier cosa. Pero en cualquier caso, la relación entre tradición-modernidad o las nuevas resignificaciones en la modernidad de elementos que son tradicionales. Los elementos de las expresiones pueden ser las mismas, pero los significados pueden ser muy, muy distintos. Perdón. Y claro, un ámbito muy importante es el ámbito no solo de las distintas vertientes religiosas, sin duda es una de las vertientes, también la social, la política, la económica, la estético-artística, hasta la gastronómica y sobre todo, algo que me ha interesado a mí de siempre, la identitaria. Digamos, las fiestas populares y las asociaciones que tienen que ver con fiestas populares, tengan presencia de iconos religiosos o no, son ocasiones de reproducir y de redefinir límites en las identidades colectivas. Límites familiares, límites de vecindad, límites de amistad, límites territoriales, locales o semilocales, lo de los sitios con mitades en rivalidad, dualista, etcétera, etcétera, no solamente en la tesis aquella que presenté el año el 70, sino hasta ahora, bueno, tengo todavía por publicar el estado actual de esa cuestión que ocurre en no menos de 50 municipios de Andalucía, al menos que yo tenga anotado. Y claro, el tema de las relaciones de poder. Esto es fundamental en este y en otros ámbitos, y claro, yo creo que cualquier análisis actual sobre cofradías, sobre fiestas populares, la Semana Santa y otras, hay que atender mucho a la relación entre los núcleos activos dentro de la celebración con el poder eclesiástico, con el poder político y con el poder o los poderes del mercado. Claro, creo que es muy importante acercarnos a un hecho social total como es el de la Semana Santa y el de no pocas, no todas, pero sí bastantes fiestas populares andaluzas con presencia importante de iconos religiosos desde las ciencias sociales no confesionales. Porque, claro, se puede estar en las ciencias sociales y tener el paradigma, diríamos, de lo confesional como explicación última que está detrás de la mirada. No, la mirada yo creo que no puede ser anti nada, evidentemente, pero tampoco, digamos, partir de un determinado marco explicativo que además suele coincidir, claro está,
con la lectura del poder dominante, en este caso eclesiástico. Desde aquellos 2 libritos iniciales, que en sus reediciones de 1999 amplié con nuevos epígrafes, hasta hoy he publicado decenas de trabajos dentro de esta temática, que siempre ha sido una de las más importantes líneas, no la única, desde luego, de mis investigaciones. Desde el grueso volumen dedicado a los 600 años de la Cofradía de los Negros, publicado en 1997, que fue un estudio etnohistórico en el que traté de poner en relación las varias etapas de la larga historia de esa hermandad singular con el contexto social y político en el que esta historia se había desarrollado, y de ahí el subtítulo de la obra, Etnicidad, Poder y Sociedad. Hasta numerosos artículos en revistas de ciencias sociales, en congresos, jornadas y también en la prensa diaria. He sido invitado por universidades andaluzas del Estado y también italianas, mexicanas y de otros diversos países. En Sevilla, por la oficialidad que tiene que ver con las cofradías, nunca. También he sido ponente invitado en congresos organizados o coorganizados por agrupaciones de cofradías, con respaldo universitario y también con respaldo eclesiástico. Es decir, por ejemplo, en Valladolid, en el primero y segundo Congresos Latinoamericanos de Religiosidad Popular, pues, yo fui invitado a dar la ponencia inaugural y la segunda ponencia la dio Monseñor Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla. En el Congreso sobre Cofradía de Indios Negros en la UNAM de México, pues también di la conferencia de clausura. En el sexto Congreso Nacional de Cofradía en Medina del Campo, en 2016, la primera ponencia fue de Monseñor Blázquez, que era el presidente de la Conferencia Episcopal Española, y la mía fue la segunda. Y mucho más recientemente, en 2021, en el cuarto Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, tuve también, a mi cargo una ponencia invitada. En varios de estos congresos, como digo, he defendido ponencias que evidentemente contrastaban con las que exponían jerarquías católicas que también participaban, pero eran miradas diferentes en la mayoría de las cuestiones, pero que reflejaban un mutuo, aunque difícil, reconocimiento y la asunción de la necesidad de mostrar la pluridimensionalidad del fenómeno y la polisemia de significaciones por parte de los organizadores de esos congresos. En todo convivimos mal que bien teólogos y jerarcas eclesiásticas por una parte y académicos e investigadores de diversas disciplinas y marcos teóricos metodológicos por otra. La verdad es que yuxtapuesto, más que en diálogo, casi nunca posible con quienes se consideran poseedores de una verdad interpretativa única y con el poder suficiente para imponerla. Eran intervenciones en sesiones separadas, casi siempre, pero que reflejaban la intencionalidad de atender a esas diversas dimensiones y perspectivas, como luego ha quedado reflejado en las actas de todos esos congresos. Por eso me parece grave e involutivo el hecho de que la pluridimensionalidad no aparezca en el congreso que va a tener lugar aquí en Sevilla dentro de menos de un mes, titulado Segundo Congreso Mundial de Hermandades y Piedad Popular. Ya de por sí el título se las trae, porque si se denominara internacional no sería el segundo, sino el cuarto, el quinto o el sexto, ¿verdad? Tanto que reivindican que el primero fue en Sevilla también en el 1999, donde supuestamente fue un punto de inflexión de la posición de la Iglesia Católica sobre la denominada religiosidad popular. Y no por casualidad se ha sustituido la expresión religiosidad popular por piedad popular, lo cual no es solo cuestión de terminología, porque piedad es una categoría de contenido mucho más restrictivo que la de religiosidad, aunque se mantenga lo de popular. La regresión clericalizante es notoria con respecto al Congreso de Málaga de solo hace 3 años. Podría, aquí sacar algunos textos y de las convocatorias de esos congresos, pero no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. En contraste con el Congreso Internacional Malagueño de hace 3 años, este ahora de Sevilla tiene como objetivo no tratar sobre las hermandades, sobre diversas dimensiones de estas, sobre el tipo de religiosidad que representan, sino formar a los miembros
realmente al sector dirigente, transmitiéndole lo que deben ser dentro de las actuales estrategias eclesiásticas. Deben ser un instrumento para el imposible empeño de recristianizar una sociedad que en gran medida es ya laica, que no secularizada, recuerden, antes intervine para distinguir los dos conceptos, y también, como algunos señalan, postcristiana. Por un lado, el Congreso será en la catedral, que no incita precisamente al debate como marco, ¿verdad? Y pienso que la religiosidad popular no se hará presente allí hasta que entren los pasos del Cachorro, la Esperanza de Triana, la Macarena y el Gran Poder, que van a reunir allí por primera vez en la historia como recurso para que el supuesto Congreso de Hermandades, en realidad un cursillo acelerado de formación eclesial, no pase desapercibido en la ciudad e incluso para la gran mayoría de quienes son miembros de alguna o algunas cofradías. Sin duda, el 8 de diciembre por la tarde-noche sí habrá una explosión de religiosidad popular, una explosión forzada, concebida como la traca final del Congreso, las palabras no son mías, sino del arzobispo cuando se presentó el Congreso, pero sin conexión real con el propio Congreso. Por cierto, que esa traca nos costará al bolsillo de los sevillanos al menos 2.400.000 euros, que ya se ha hecho público por el ayuntamiento, que es lo que va a costar solamente en servicios municipales. Aunque sí hay patrocinadores, porque para eso hay que ponerse al compás de los tiempos, ¿verdad? Los patrocinadores, se lo leo, no los organizadores. Lo organiza el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y la Archidiócesis de Sevilla con la colaboración de la Santa Sede, ¿vale? Colabora el Cabildo Catedral Metropolitano, ¿vale? Patrocinadores, bueno, determinadas fundaciones bancarias, el Corte Inglés, ¿verdad? Y, bueno, pues algunas otras empresas que patrocinan el Congreso sobre Piedad Popular. Ah, vale, está muy bien, muy significativo. Pero es que además de las exactamente, digamos, 9 de las 10 ponencias, 9 está a cargo de clérigos, ¿verdad? Varios de ellos, eso sí, 3 son cardenales, 2 de ellos de Roma, otro de otro lado, es decir, altas esferas, que no me resisto a leer los títulos de varias de las ponencias, ¿no? Para que vean si tiene mucho que ver con el ámbito de las cofradías y de todo eso. La primera, la misión evangelizadora alma de las hermandades. La segunda, Memoria Fraternitatis, culto, caridad y evangelización como expresión de fe y devoción de la historia de la Iglesia. Tercera, eclesiología. Cuarta, oración y liturgia en la propuesta de santificación. Quinta, teología. Sexta, la importancia de la formación para dar la razón de la esperanza. Bueno, hay más. Otra, hacer presente el amor de Dios en medio de su pueblo. Otra, las hermandades, casa y escuela de vida cristiana, comunión y sinodalidad. Bueno, y la única que está a cargo de un no clérigo, de un no religioso, la llaman justamente antropología. Claro, me interesó especialmente quién era ese personaje al cual se le había encargado esa ponencia, pues se llama Fabrice Adhad, perdonad por mi pronunciación, pero claro, es que es de procedencia tunecina, que es un filósofo francés, director del Instituto Philanthropos, y sus principales libros están dedicados a análisis sobre la tecnología y sobre la corporeidad humana. Como se ve, temas que están muy cercanos a los rituales populares y al asociacionismo, etcétera. Claro, en la mini biografía que pone, esto está en la página web, cualquiera puede leer, dicen, sus padres eran judíos de ascendencia tunecina y se adhirieron a la ideología maoísta. En su adolescencia y primera juventud era ateo y anarquista, manteniendo una actitud nihilista hasta que en 1998 se convirtió al catolicismo. No dicen qué aparición tuvo, desde qué caballo se cayó o lo que fuera, pero bueno. Dice, enseña filosofía y literatura en Toulon. Está casado con la actriz Sifrine Michel, bueno, como cosa así de mérito biográfico, pero sé, con la que tiene 10 hijos. Bueno,
Eso sí, un mérito, sin duda. En 2014 fue nombrado miembro del Consejo Pontificio para los Laicos y en su amplia bibliografía, que tiene muchos libros, nada relacionado con el tema de la hermandad. Bueno, me parece que esto no es una anécdota, ni yo lo estoy diciendo aquí porque, bueno, quiera hacer ninguna gracia, pero esta es la situación actual también, aquí y ahora, ¿verdad? Que hay que analizar. Hay que analizar porque yo creo que es una amenaza directa al futuro de las cofradías, de la Semana Santa, o por lo menos lo que entendemos mucha gente por, digamos, por estas cuestiones. Ante esta deriva, que va en la dirección de volver a afirmar el supuesto derecho a apropiarse totalmente en connivencia con el poder político y con los intereses mercantiles de la Semana Santa y demás fiestas en los que esté presente la religiosidad popular, creo que se hace muy necesario que las ciencias sociales no rehúsen a sus análisis sobre el tema, dejando de nuevo el campo libre a los poderes dominantes para que sus interpretaciones sean las únicas que se transmitan. Dentro del grupo de investigación GEISA, que yo coordiné durante varias décadas, y a partir de la metodología que intenté desarrollar, se realizaron varios interesantes estudios. También por parte de otros colegas, dentro de la antropología andaluza, de la historia y otras disciplinas, realizaron investigaciones que fueron más allá de los acercamientos acostumbrados de eruditos y cronistas. Pero es cierto que la atención a esta temática fue perdiendo fuerza y parece que hay interés en la siguiente generación académica. Voy terminando. La religiosidad popular y los vectores sociales, políticos, económicos, identitarios en nuestra Andalucía han dado lugar a que la Semana Santa y otras manifestaciones festivas populares en torno a iconos religiosos se hayan convertido en hechos sociales totales, como vengo insistiendo, y en referentes identitarios, al menos para una gran parte de los andaluces y andaluzas. Ningún antropólogo, sociólogo, historiador de las mentalidades creo que pueda permitirse el lujo de menospreciar la importancia de estos fenómenos sociales, so pena de, como he dicho, dejar todo el campo libre a su más libre utilización por parte de los poderes dominantes. En los últimos tiempos, afortunadamente, en la generación a la que pertenecen buena parte de los intervinientes en esta jornada, se vuelve a activar el interés, algo que celebro enormemente. No sé si estamos aquí ahora en condiciones para plantear una agenda de investigación que debería en todo caso ir acompañada de esfuerzos por cuestionar en foros diversos la hegemonía del discurso dominante. Pero sí creo que podríamos embarcarnos en proyectos de investigación y también de actuación en esa dirección. Por supuesto, podéis contar con mi apoyo en cuanto creáis adecuado, siempre que nos acerquemos al tema sin anteojeras doctrinarias del signo y el color que sean, siempre que no se parta de definiciones reduccionistas cerradas, siempre que nos obliguemos a dar cuenta de las distintas dimensiones y diferentes interpretaciones de los fenómenos caleidoscópicos de la religiosidad popular y lo hagamos con empatía, sin intolerancia y abiertos al debate. Desde esta posición en la que me reafirmo, muchas gracias a los organizadores e intervinientes en esta jornada. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo creo que la posición que ocupo en la intervención, pues, bueno, es la que es. Entonces, me voy a ceñir a un texto que tenía elaborado para esta ponencia. Intentaré ser lo más breve posible, pero en primer lugar sí quisiera agradecer al Departamento de Sociología, a la figura de Dani, en la invitación. No acostumbramos a recibir este tipo de propuestas. Yo que estoy metido en una línea de investigación sobre temas de religiosidad popular, pues me busco mis espacios y en otros pues me intento colar de aquella manera. He traído una intervención que versa sobre la religiosidad popular y la antropología social andaluza, un estado de la cuestión para abrir futuras vías de investigación. Es decir, voy a tomar el relevo de Isidoro para hacer un resumen, una sinopsis
de los estudios de religiosidad popular únicamente desde las lentes de la antropología andaluza. Pero para comprender la religiosidad popular, antes hay que hablar evidentemente de un concepto central en la antropología, que es el de los rituales. Porque si queremos aproximarnos a qué es la religiosidad popular, primero tenemos que atender a qué son los rituales, qué entendemos por rituales, qué se entiende tradicionalmente en la antropología por rituales, y después desarrollaré algunos debates en torno al concepto de religiosidad popular y las diferentes corrientes que se han abierto en la antropología andaluza sobre este tema. El estudio de rituales es uno de los temas clásicos en la antropología social y ha hecho correr ríos de tinta. Los antropólogos señalamos que son fenómenos que deben entenderse como expresiones simbólicas que reflejan aspectos centrales de la estructura social y de la cultura que los celebra, conformándose como espacios sociosimbólicos fundamentales para descubrir realidades ocultas o caleidoscópicas. Determinadas figuras claves de la antropología, pienso en Marcel Mauss, pienso en Bourdieu, han entendido los rituales como actos tradicionales, eficaces, relativos a ideas y cosas consideradas sagradas. Desde esta perspectiva teórica, debemos atender a los rituales como un conjunto de acciones o prácticas de carácter simbólico que son prescritas por las instituciones que administran lo sagrado, ya sean religiosas o laicas, y que son refrendadas sobre la base de la supuesta tradición de una comunidad que es recreada y dramatizada a través de la propia acción ritual, acción que además traduce las distintas identidades presentes en el seno de la misma, proyectándolas en un complejo absolutamente simbólico. Otros antropólogos, en una perspectiva simbólica, han definido los rituales como juegos de interacción simbólica, pienso en Goffman, performance de Schertner o dramas sociales que representan momentos cruciales en la existencia tanto de las personas como de las comunidades, como esta mañana salió el nombre de Víctor Turner. Clifford Geertz los catalogó como ejercicios simbólicos de metacomunicación, expresados siempre en contextos colectivos. Siguiendo esta perspectiva, debemos entender los rituales como hechos sociales revestidos de simbolismo que nos hablan de una comunidad imaginada e ideal que se construye efímeramente para negar las diferencias sociales existentes en el plano de la estructura, trascendiendo el ideal del individualismo y religándonos en complejos ceremoniales que se descubren como un nosotros simbólico unitario que son, en palabras de Turner, generador de comunitas. Si los rituales suponen una especie de lenguaje complejo que vehicula mensajes ideológicos, emotivos y polisémicos, solo cobran sentido en la lógica cultural de la comunidad que los produce. No son celebraciones inalterables ni ceremoniales fosilizados en el tiempo. Los rituales son hechos sociosimbólicos que se reinventan constantemente y se transforman al socaire de los cambios culturales experimentados por las comunidades que los celebran. Son fenómenos que hacen comunidad y que se hacen en comunidad. Y a pesar de que se presenten revestidos de tradición o elementos estéticos y expresivos aparentemente arcaizantes, esto no significa que sean procesos arcaicos. Son tradiciones inventadas siguiendo la terminología de Hobsbawm, es decir, prácticas sociales y simbólicas que cambian, aunque parezca que no cambien, y aunque reclamen ser antiguas, en realidad están en reinvención constante, se caracterizan por sus profundas transformaciones en la modernidad y no por la perduración de elementos o supuestas prácticas consideradas ancestrales. Un ejemplo paradigmático de rituales son los ceremoniales propios de las prácticas sociales denominadas religiosidad popular. Se trata de un fenómeno cultural complejo para su comprensión y un espacio sociosimbólico en el que se exhiben y expresan una pluralidad de discursos, donde se ritualiza la relación de los sujetos y los grupos sociales entre sí, con el espacio geográfico y ambiental habitado, con las divinidades, los santos, y con las instancias de poder económico, político y eclesiástico dominante que también pretenden controlar la organización de sus rituales y, por tanto, su instrumentalización. Se trata de un fenómeno cultural sincrético, encuadrado y desarrollado en las fronteras, aunque no completamente al margen, de una organización eclesial institucionalizada donde se da un proceso religioso alternativo de relación diádica y no mediada con la divinidad
que se vivencia en contextos colectivos y que no representa un dominio institucional absoluto por parte de las estructuras jerárquicas de una organización eclesial, ya que es producido por los propios nativos laicos que se erigen como protagonistas centrales de los complejos ceremoniales que lo componen y que mayoritariamente tienen lugar en el espacio público. Desde una mirada antropológica se debe analizar la religiosidad popular como un fenómeno holístico, algo que ya hemos tratado esta mañana. Tenemos que atender a lo religioso, evidentemente, pero también a lo identitario, lo ecológico, lo estético, lo político o lo económico. Esto es, debemos mirar a sus rituales como expresiones paradigmáticas de lo que Moss denominó hechos sociales totales, que implican diversas dimensiones de la vida social y simbólica y que se representan fundidas y confundidas entre sí. Los debates antropológicos en torno al concepto religiosidad popular tuvieron su génesis en el Estado español en los años 70 del siglo pasado, al socaire del interés de la antropología y otras ciencias sociales por abordar un fenómeno que a nivel estatal comenzaba a tener o a requerir la atención de los científicos sociales. Entre las décadas de los 80 y los 90, los debates críticos sobre el concepto fueron una constante, cuestión que alcanza hasta nuestros días debido al polémico tratamiento conceptual del término religiosidad popular, que aún hoy se enfrenta a importantes debates teóricos. No en vano, diversos autores han propuesto conceptualizaciones diferentes en base a posiciones teóricas confrontadas. Experiencia religiosa ordinaria, que diría Prat, la religión, que diría Manuel Delgado, religión popular, que dicen Ariño o González Alcantú o también Rodríguez Becerra, que además también admite el concepto de religión común, o para el caso concreto de rituales religiosos populares católicos, sistema religioso de denominación católica, que lo dice Gutiérrez, o catolicismo popular que propone Rafael Berione. A pesar de estas posturas críticas, en los debates actuales el concepto de religiosidad popular continúa siendo aceptado y utilizado mayoritariamente por los científicos sociales para referirse a este sistema de creencias y praxis religiosas. Al debate académico debemos sumar la visión que han defendido los ideólogos adscritos a una determinada institución eclesial, la Iglesia Católica. Desde la celebración del Vaticano II, que oficializó la bendición de estas prácticas religiosas indígenas, la Iglesia las ha intentado explicar como el modo en que la fe transmitida se ha encarnado en una cultura determinada, actuando como un medio de evangelización que posibilita su transmisión. Son palabras del Papa Francisco. Los jerarcas y teóricos eclesiásticos se han posicionado en la defensa de una denominación específica diferente a la seguida por las ciencias sociales y que contiene una dosis crítica de posible desviación si no se entiende como parte complementaria de la ritualidad institucional católica, la de piedad popular, que también ha comentado Isidoro. Sin embargo, las reflexiones y aproximaciones realizadas por los eclesiásticos para el caso andaluz han tenido también a utilizar la denominación de catolicismo popular. Pienso en esas cartas pastorales de 1975 y 1985 de los obispos del sur de España. Ante el auge experimentado por los rituales religiosos populares de raíz católica en las últimas décadas, principalmente desde finales de los 70, los jerarcas eclesiásticos católicos han aceptado sus modelos y sus formas de expresividad, pero manteniendo una evidente distancia intelectual con esos fenómenos, criticándolos cuando entienden que se salen de la norma institucional e intentando el control de aquellos elementos expresivos que consideran objeto de purificación. Siguiendo la parábola del pastor y el rebaño, han abogado por integrar e instrumentalizar estos rituales como acciones de piedad complementarias de la praxis litúrgica institucional, recalcando la obediencia debida a sus dictados. Para las jerarquías eclesiásticas, estos rituales representan actos de culto que delegan en laicos para invadir el espacio público con manifestaciones públicas de fe, bajo la pretensión de llamar a las masas a la conversión y la devoción, asignándole la función de ser un medio de evangelización y un muro contra la secularización religiosa. Palabras de Otero en una entrevista reciente de septiembre de 2024. Como he apuntado en trabajos anteriores, entiendo la religiosidad popular como un sistema de creencias y prácticas de carácter religioso y colectivo que se centra en la iconolatría y la iconodulía y por medio del cual las comunidades interpretan y vivencian la trascendencia, su identidad cultural y su memoria colectiva. Se trata de un espacio de sincretismo donde se expresan
actos rituales, icónicos, ideológicos, políticos, económicos, estéticos, ecológicos, emocionales y de diversión, ligados a la propia identidad cultural de la comunidad que los celebra y que se imbrican con creencias y prácticas mágico-religiosas de relación diádica con lo trascendente. Asimismo, se trata de un espacio de hibridación donde se mezclan, confunden y retroalimentan los imaginarios institucionales y de las esferas de poder, principalmente el eclesiástico y el económico-político, y los imaginarios colectivos populares. En este sentido, mi colega César Rina señala que se trata de un espacio conformado por la interrelación de ambos imaginarios, pues los primeros confieren una determinada bendición y reconocimiento público a los imaginarios populares, mientras que estos confieren una potente legitimidad social a los imaginarios institucionales. En este sentido, debemos señalar que cuando hablamos de religiosidad popular nos estamos refiriendo a un concepto analítico que atraviesa los márgenes de la religiosidad institucional, en ocasiones fundiéndose y confundiéndose con ella, manteniéndose una relación de permanente que origina transformaciones y adaptaciones constantes. Bien, con respecto a los intereses, en el tema de la religiosidad popular comentaba que el interés de las ciencias sociales y en especial de la antropología por aproximarse al conocimiento científico de los rituales de religiosidad popular en el Estado español se inició en la década de los 70. Sin embargo, las primeras aproximaciones a la temática se realizaron varias décadas antes, aunque sin la aplicación de una metodología científica de análisis. Estas primeras inmersiones en el campo de la religiosidad, en concreto del caso andaluz, fueron realizadas principalmente por periodistas y escritores que tuvieron como objeto de análisis determinados rituales andaluces y que compondrían lo que denomino las aproximaciones preantropológicas. Entre los autores interesados en esta temática destacamos a Eugenio Noel, a Luis Martínez Kleiser, a Antonio Núñez de Herrera, que ya ha salido, a Manuel Chávez Nogales o incluso algunos escritos de Gerald Brennan. Sus escritos se centraron principalmente en dos de los rituales más multitudinarios y reconocidos allende de las fronteras de Andalucía, que son la Semana Santa de Sevilla y la Romería de la Virgen del Rocío. En un tiempo donde la antropología ni siquiera era incipiente en la península ibérica, estos autores nos presentan descripciones con una precisión destacable. Y bueno, huelga decir algunas de las cosas que decía Núñez de Herrera, me centro en una cosa que dijo Noel. Una cosa es nuestro Señor de allá de Jerusalén y otra cosa es de Sevilla, y no enredemos el asunto. Un noruego, viajero infatigable y cultísimo que nos acompaña, se muestra admirado de la originalidad e interés psicológico de estos aspectos religiosos. Dice, no creo que haya en el mundo una cosa que se le parezca. Jamás pude imaginar que hubiese en la tierra un pueblo semejante. Cree y no cree, e interpreta su sí y su no con un descaro tal que es un verdadero encanto y hasta una religión nueva. Casi 40 años de dictadura militar fascistizada y de naturaleza política nacional católica silenciaron estas miradas sobre los rituales de religiosidad popular andaluza que fueron presentados durante el franquismo como manifestaciones sociales de fe católica, tal y como los entendía la jerarquía eclesiástica integrista del momento. No se dejó de escribir sobre este tipo de rituales, pero siempre componiendo empalagosos panegíricos nacional-católicos elaborados por escritores y analistas cercanos a las tradiciones políticas del régimen. Ejemplos de este tipo de análisis son el libro del padre Ramón Cué, que Isidoro lo llamaba el lacrimógeno libro del padre Cué, ¿no? Como yo a Sevilla, o algunos escritos periodísticos y ensayos de los tradicionalistas José María Pemán o Manuel Ciudad, entre otros. Sin embargo, 1974 va a resultar un año crucial para los análisis sobre la religiosidad popular desde las lentes de la antropología andaluza, ya que 2 años antes se había publicado la tesis doctoral del profesor Isidoro Moreno y parte de sus primeros análisis sobre rituales y el asociacionismo andaluz serían publicados en su libro Las Hermandades Andaluzas, una aproximación desde la antropología. Esta sería la primera monografía antropológica producida desde Andalucía dedicada al fenómeno de la religiosidad popular, lo que la convierte en una obra de culto a la que seguirían otras en las que el propio Isidoro ampliaría sus tesis sobre este objeto de estudio y atendería a varios estudios de caso. Además de sus aportes metodológicos a la hora de abordar el análisis de la religiosidad popular, las principales tesis de Isidoro Moreno parten del marco de la antropología simbólica y se centran en las tensiones y las relaciones políticas en torno a sus rituales y a su comprensión
como hechos sociales y simbólicos que han ido experimentando un crecimiento exponencial desde finales de los 70 como exponentes de la globalización, es decir, de la dinámica cultural de hibridación y disputa entre la globalización y la localización. Desde su perspectiva, señala que el elemento característico principal de la religiosidad de los andaluces es la relación humanizada y personalizada con las imágenes. Y ese modelo de relación diádica y de identificación con los iconos y los símbolos religiosos es causada por el profundo antropocentrismo que inunda la cultura andaluza, codificando este como uno de los ejes estructurales de la identidad de los andaluces. En este sentido, los trabajos pioneros de Isidoro resultan fundamentales por ser la fuente de la que han bebido otros antropólogos para ahondar y continuar penetrando con sus análisis sobre este campo de la religiosidad popular. Primero, produciendo sus tesis y luego renovándolas o ampliándolas con distintos estudios de caso. Esto ha dado lugar a una corriente teórica en la antropología andaluza que podríamos denominar isidoriana, imprescindible para la comprensión del fenómeno y que ha sido continuada, aunque solo inicialmente, por algunos de los que fueron sus discípulos en sus primeros trabajos, previamente a la apertura de otras líneas de investigación. Caben citar muchos trabajos que remito a la bibliografía del futuro capítulo que publicaremos sobre ello. Aunque la línea de investigación la abriera Isidoro, otros antropólogos andaluces han continuado desbrozando los caminos de aproximación a este objeto de estudio, partiendo de aparatos críticos y marcos metodológicos diferenciados. Son los casos de Salvador Rodríguez Becerra o Rafael Brioni. La perspectiva teórica abierta por Rodríguez Becerra, al igual que la de Moreno, también se inscribe en el marco de la antropología social de la escuela sevillana, aunque ambas corrientes han tomado planteamientos diferenciados y desde las tesis de la antropología de la religión y la antropología histórica y de lo que en sociología de la religión se conoce como lived religion o religión vivenciada, Rodríguez Becerra ha profundizado en múltiples elementos y funciones de lo que él denomina la religión común. Atendiendo a múltiples estudios de casos en diferentes contextos históricos y culturales, mayoritariamente en el ámbito andaluz, se ha aproximado al estudio de rituales y fiestas religiosas populares, leyendas, asociaciones, devociones, advocaciones y santos locales, santuarios, conventos y otros espacios urbanos, así como milagros, promesas y votos, entendiéndolos como símbolos, creencias y prácticas que se expresan a través de ritos de paso en la lógica circular del ciclo vital de las comunidades locales y las diversas identidades étnicas. Por su parte, Briones representa la figura clave en la apertura de esta línea de investigación sobre religiosidad popular en el marco de la antropología social granadina. Partiendo de lo que se había hecho en Sevilla entre mediados de los 70 y principios de los 80, la corriente teórica impulsada por este antropólogo se sumó a la discusión del concepto religiosidad popular y ha generado diferentes estudios de caso sobre determinadas fiestas y rituales religiosos identitarios, conceptualizaciones como las de religiosidad marginal o catolicismo popular. Y al pasar de los años se ha centrado en el análisis del pluralismo religioso en la esfera privada o en el espacio público y su relación con los procesos migratorios, así como la conformación de minorías religiosas. Lo cierto es que los planteamientos teóricos de Briones y Rodríguez Becerra se han rozado y tocado en sus fronteras y han producido un grupo de discípulos compartidos que han oscilado entre las escuelas de Sevilla y Granada en diferentes momentos. En este sentido, las corrientes teóricas elaboradas por estos dos autores han tenido recorrido en la producción científica elaborada por algunos de sus seguidores, unos de manera constante, otros de manera más puntual o más intermitente. Entre ellos, clave destacar a Carmen Castilla, que aquí nos acompaña y que es probablemente quien ha continuado haciendo estudios sobre religiosidad popular. Lo cierto es que a la altura de los años 90 los estudios sobre religiosidad popular estaban ya asentados en la antropología andaluza y nuevos antropólogos y antropólogas que empezaban su trayectoria académica se sumaron, al menos en sus primeros trabajos, a la pléyade de investigadores interesados en los análisis de los rituales religiosos populares, en la mayoría de los casos reinterpretando e hibridando sus tesis principales y sin situarse particularmente en una de las corrientes anteriores. En esta jornada cabe situar a Celeste Jiménez de Madariaga, a Joaquín Rodríguez Mateo, a Alberto del Campo, a Juan Carlos González Faraco, a Pedro Cantero, a Niceto Delgado o más recientemente en algunos de sus trabajos a Francisco Cuberos. Sus antropologías han sido diversas y se han aproximado a los rituales de religiosidad popular como modelos expresivos de reproducción identitaria y de subversión. Han abordado su creciente espectacularización y en muchos casos se han centrado también en el análisis de prácticas romeras y rituales religiosos locales de raíz católica más íntimos, principalmente, mayoritariamente en la provincia de Huelva.
Llegados a las 2 primeras décadas del siglo XXI, vemos un vacío en estos estudios, pero vemos cómo actualmente los estudios sobre rituales de religiosidad popular no suponen una novedad, ni mucho menos en la literatura generada por la antropología andaluza. Sin embargo, en estos últimos años se han producido una serie de trabajos en perspectiva transdisciplinar, hibridando planteamientos de las corrientes antropológicas andaluzas expuestas y la historia cultural contemporánea española. Partiendo de algunas de las tesis centrales de Isidoro Moreno y en relación con las de la socióloga Cira Box, que aboga por la necesidad de hibridar las ciencias sociales y la historia para el análisis de la construcción simbólica y de la legitimidad de regímenes políticos autoritarios, el historiador extremeño César Rina y yo mismo hemos abierto una línea de investigación que se ha aproximado al análisis de rituales de religiosidad popular como espacios sociales y simbólicos de legitimación de la dictadura franquista mediante su instrumentalización por parte de la Iglesia Católica y de las diferentes culturas políticas que compusieron el régimen de Franco. Algunos trabajos previos ha habido en el año 2023-2005, uno de Javier Escalera o de Richards, que pretendieron iniciar esta senda, pero no encontraron continuidad. Asimismo, en mi caso, también he abordado diversas significaciones en torno a los rituales religiosos populares de Semana Santa desde las lentes de la antropología simbólica, renovando y reinterpretando las tesis elaboradas por Isidoro y otros antropólogos. Y así, en la última década ha aparecido todo un rosario de artículos y monografías que han abierto definitivamente estas líneas y que deben tener continuidad con nuevas vías futuras de investigación que vislumbren nuevos caminos, hibridando planteamientos de otras disciplinas de las ciencias sociales. Temas como la instrumentalización de la religiosidad popular por parte de los poderes políticos y eclesiásticos tras la transición española, la hibridación de los estudios de género en el marco analítico de la religiosidad popular, que es clave, porque es un fenómeno actual que está ocurriendo en los múltiples espacios donde se desarrollan este tipo de rituales, o, por ejemplo, la posición del colectivo LGTBIQ+, y la religiosidad popular en tanto espacio de inclusión social y al mismo tiempo de tensión y disputa. Y además, sería interesante también abrir una sobre las formas de discriminación y cancelación de la religiosidad popular desde diversas ideologías políticas y principalmente de la religiosidad popular andaluza, que creo que podemos tratar ahora en el debate. Muchas gracias. José Carlos, mi posición es la que es una muy importante, la de la continuidad. Y a mí eso me ha gustado mucho. Yo, como una aportación brevísima, como comentario, me preguntaba, mientras os escuchaba mutuamente, ¿no?, a ambos dos, ¿qué puede aportar la sociología a las nuevas agendas de investigación y al debate, al estudio de la religiosidad popular, las hermandades de las cofradías, ¿no? Y señalaría 3, 4, pero muy brevemente. Primero, continuar con descifrar la polisemia. Claro, aquí hemos convocado una jornada sobre el estudio de la religiosidad popular. Y es inevitable hablar de hermandades, cofradías, modelos de religiosidad, modelos de creencia. A este respecto, me parece de muchísimo interés abordar la cuestión por intentar volver a redefinir a la luz de nuevas perspectivas teóricas y saber qué forma parte de qué y cómo se pisan los distintos conceptos, ¿no? Esto lo hemos vivido en la Asociación Teire, se ha vivido de manera intensa cuando estaba en el proceso fundacional, porque no se sabía qué categoría utilizar. Claro, las hermandades forman parte de la religiosidad popular, pero no son toda la religiosidad popular. Claro, la religiosidad popular es un fenómeno que tiene su parte de estudio y que es poliédrico. Me gusta mucho la definición que da José Carlos de sistema religioso, por ejemplo, ¿no? Y me parece interesante como, en cierto modo, Manuel Delgado lo pensaba, ¿no? Simplemente religión, ¿no? Terminaba aquel artículo famoso del año 91, ¿no? Simplemente religión, ¿no? Entonces me parece que esta es una de las cuestiones, volver a abordar el asunto de las categorías, de qué estamos hablando en cada caso. Por ejemplo, casi todo el trabajo de Isidoro Moreno se centra en el estudio del asociacionismo de las hermandades, o sea, por ejemplo, ¿no?, que es un asunto muy importante.
La segunda cuestión que me parece de especial relevancia, que yo creo que la sociología puede aportar mucho, son las nuevas aportaciones teóricas y la discusión. Quiero decir, este tema, en el repaso que han hecho Isidoro y que después ha continuado José Carlos, de una manera u otra la sociología ha sido un tema que ha tenido olvidado directamente. Y que, bueno, no es que la antropología se lo haya apropiado, es que simplemente se lo encontró ahí, ¿no? Además, tomando el caso de dos autoras que ya hemos citado hoy ampliamente, ¿no? Nancy Ammerman y Meredith McGuire, que han usado metodologías fundamentalmente antropológicas como la participación observante que decía Isidoro y la etnografía. Claro, y a cuenta de esto la sociología prácticamente lo ha olvidado porque parecía como que no era algo suyo, ¿no? Y con Rafael, hoy lo hablábamos, con Rafael Ruiz Anquet, él se quejaba, en cierto modo decía, es que muchos colegas me dicen que yo hago antropología. Pues oiga, no. Quizás la sociología debería aportar sus propios enfoques teóricos a abordar y analizar la cuestión de la religiosidad popular y de las hermandades. ¿Desde qué perspectiva? Yo fundamentalmente pienso que de dos que me parecen muy interesantes. Por un lado, el pluralismo religioso, es decir, cómo la religiosidad popular dialoga con el conjunto de religiosidades en el seno de la Iglesia Católica, porque en cierto modo se mueve dentro de esas coordenadas, digo en cierto modo porque la religiosidad popular está cargada de un sincretismo apabullante, es decir, que excede todos los límites, José Carlos lo ha dicho muy bien, atraviesa y desborda la propia religión oficial. Entonces, me parece que uno de los enfoques es dentro el del pluralismo católico, que algunos autores han llamado como la religiosidad popular va a dialogar con otros movimientos laicales, ¿no? Pero también desde la perspectiva de el autorreconocimiento y en este caso del consumo religioso. Es decir, qué nivel de reflexividad hay en el fenómeno de la religiosidad popular, por un lado, y al mismo tiempo, cómo muchas personas llegan a la religiosidad popular y a las hermandades atraídos por la posibilidad de la flexibilidad. Yo tomo aquello que a mí me interesa. La tercera cuestión que yo creo que la sociología puede aportar al estudio de esto es la metodológica. Hasta ahora es cierto que las metodologías dominantes, salvo honrosísimas excepciones, han sido cualitativas. La etnografía, la netnografía, la participación observante y algunos casos muy puntuales, como he dicho, como ha sido el de Nicolás Ureña que nos ha presentado aquí, bueno, muy sucintamente, algunos ejemplos de métodos cuantitativos. Yo creo que la sociología debería empeñarse en utilizar métodos innovadores para poder analizar el fenómeno de la religiosidad popular. Por ejemplo, el análisis de redes o, por ejemplo, el enfoque relacional. Sí, el enfoque relacional de Donati tendría una cabida muy amplia para el estudio de este fenómeno, por ejemplo, ¿no? Y, por último, la discusión. Uno de los trabajos que yo creo que son fundamentales en el fenómeno de las hermandades, que ya se ha citado ampliamente, es el de las hermandades andaluzas, ¿no? Y sin embargo, hay algo que el propio Isidoro en el prólogo de la segunda edición dice, pero que casi nunca lo cuenta, que es, oigan, miren ustedes, yo les pongo esto aquí, es un libro eminentemente teórico, es decir, produce teoría, y probablemente creo que es el único libro, la única monografía que produce teoría sobre el fenómeno de las hermandades. Y al final del segundo prólogo dice, bueno, y dejo esto aquí y por favor discutan ustedes. Como ha terminado hoy la ponencia, vamos a discutirlo con la mente abierta. Pero la cuestión es que no ha habido una revisión teórica, nadie ha dicho, pues yo voy a discutir con Isidoro, ¿no? Entonces, claro, cuando Isidoro propuso esta cuestión, claro, hace así, José Carlos, se ha hecho muy ligeramente, pero claro, yo echo de menos, en los resultados, echo mucho de menos que la sociología discuta ese libro que es eminentemente sociológico, que esta es la parte que a mí me interesa. Es decir, Isidoro en aquella monografía proponía unos tipos ideales y además utilizaba categorías sociológicas, en este caso desde el funcionalismo estructuralista, que a mí me parecía muy interesante y que en aquel momento histórico en el que Isidoro hizo aquella monografía funcionaban muy bien y que además sobre todo tenían algo que a mí me parece muy positivo, que era que explicaba todo lo anterior, es decir, podíamos entender las hermandades sobre todo con una perspectiva histórica.
La cuestión es que cuando otros nos hemos acercado a este fenómeno, por ejemplo, a día de hoy, y esto lo dice también Joaquín Rodríguez Mateo, la mayoría de las hermandades a día de hoy son verticales, es decir, niegan la realidad de conflicto social, y hoy día podemos ver perfectamente dentro de una hermandad, incluso dentro de una junta de gobierno, a una persona de una clase social o un nivel económico alto con gente con niveles socioeconómicos bajos, con clases sociales o socioprofesionales bajas. Entonces, que esta realidad se nos presente requiere una nueva discusión y que veamos por qué, que nos hagamos nuevas preguntas. Yo creo que ya, y con esto cierro, la sociología puede aportar preguntas al fenómeno de la religiosidad popular y de las hermandades, ¿no? ¿Por qué una persona decide apuntarse en una hermandad? ¿Para qué se apunta una persona a una hermandad? ¿Cuáles son los nuevos mecanismos? Porque hoy, por ejemplo, han salido dos asuntos contrapuestos. La exculturación, pero que todavía pervive, porque lo vemos, es decir, nace un niño y el niño es de la cofradía de los padres. Y esto sigue siendo mayoritario. Pero este mecanismo de adscripción cada vez convive más con un mecanismo de individualización. Ya en el momento adulto, yo elijo a qué hermandad me apunto, y yo creo que las claves de por qué me apunto a una hermandad me parece, claro, no están casi. Porque el olivo se cimbrea mucho, es una de las causas. Si el olivo se cimbrea mucho, a lo mejor tenemos que ir a una teoría general del gusto cofradiero. Es decir, claro. Y vincular lo que ya ha salido, claro, el pensamiento y el gusto como parte de las emociones. A mí me gusta mucho aludir al síndrome de Stendhal, porque claro, hay una respuesta que esta la recogía Joaquín Rodríguez Mateo. ¿Por qué pertenece a una hermandad? Porque me gusta la cofradía, los titulares, y por devoción. Y el gusto y la devoción no van de la mano, en cierto modo. Sí, ¿no? Claro, sí, no, claro. Y puede ser una discusión muy amplia, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, esta es mi aportación, podemos discutirlo un poco más, y si tenéis ganas también, vosotros preguntáis y discutimos conjuntamente. Hay otra, se me ocurre, si me dais la palabra a mí, aportación que puede hacer la sociología. La sociología también tiene un prestigio que no tenemos los antropólogos ante determinadas élites. Quiero decir, cuando uno hace trabajo de campo en Chile y va a hacer trabajo de campo con terratenientes, ya un terrateniente sabe que un antropólogo se va a posicionar en según qué contexto. Y si se quiere estudiar, por ejemplo, el tema de las élites cofradieras, que yo sé que tú estás interesado en esas temáticas, a nivel organizativo político interno de las hermandades, quizá la sociología, utilizando también metodologías etnográficas, pudiera incluirse ahí mucho mejor que un antropólogo, porque ciertamente yo digo, la antropología se ha centrado en el estudio de las otredades, pero en nuestras sociedades occidentales, ¿qué otredad es mayor que una persona en una posición social muy alta? Quiero decir, la mayor de las otredades, ¿no? Porcentaje más bajo. Totalmente, quiero decir, pero sin embargo la forma de acceso es casi imposible, porque claro, ¿qué presupuesto tiene que tener un proyecto de investigación para tú poder participar observando a esa gente, ¿no? Es una relación que se hace imposible, ¿no? Pero es como lo que decía, no me acuerdo quién era el sociólogo brasileño que lo decía, dice, hombre, es que si una persona, un mono, se acopla 10 bananas y deja a los otros monos muriéndose de hambre, ¿qué es lo que hace un biólogo? Observar qué le pasa al puñetero mono que acoge las bananas. Aquí no, aquí directamente no se discute eso y se le pone en la tapa de la revista Forbes, ¿no? Que me parece una cuestión interesante. En el sentido del cofradierismo, que sé que tú también has estado dándole vuelta a ese concepto, que están fomentándose desde las élites cofradieras, quizá sea un hecho que haya que revisar desde la sociología, porque sobre todo esas cuestiones que se dan principalmente en Sevilla y en Málaga no se reproducen en otros contextos más íntimos. Y si se produce, se debe al patrocinio de una determinada persona que ya hoy en día pues no se da mayoritariamente. Sí, yo quería un par de cosas. Por un lado, yo soy un poco respetuoso, me parece que esta mañana algo en una intervención lo señalé, lo amplío ahora, con las divisiones de qué hace la sociología, qué hace la antropología. Me interesa qué hacen antropólogos y antropólogas concretos y sociólogos concretos. Porque si no, digamos, tendríamos que partir de que una ciencia social se define por sus técnicas. Digo técnicas, no métodos.
Las técnicas es la forma de conseguir información, de conseguir datos, etcétera, y entonces, evidentemente, la antropología tiene una tradición cualitativa, la sociología cuantitativa, no solo ni excluyentemente, pero eso. Entonces, yo creo que, digamos, a nivel de marcos teórico-metodológicos, teórico y metodológico, y tal, yo no encuentro, ni me parece especialmente interesante, es decir, qué cosa es antropología, qué cosa es sociología. Que el librito mío del 74 es sobre todo sociología, a mí me da igual. Me trae al fresco. De lo que se trata es de, si uno quiere estudiar fenómenos sociales, y este es un fenómeno social, lo mismo que muchos otros, digamos, con qué mirada se acerca a ese fenómeno, con qué, digamos, bagaje teórico, que no quiere decir anteojeras, porque yo, en fin, eso de acercarse a algo, uno se acerca con una especie de pureza inmaculada, no. Uno tiene, si no tiene ninguna ideología, tiene la dominante. Porque, bueno, la ideología dominante en una sociedad es la ideología de la clase dominante, dijo uno en el siglo XIX. Y yo creo que eso sigue siendo válido. Entonces, bueno, pues acercarse, digamos, eso sí, con una cierta humildad de que no se sabe previamente todo. Porque, claro, a mí lo que de no pocas investigaciones, no es que me sorprenda, a esta altura le sorprenden a uno pocas cosas, pero, vaya, me parece negativo es que lo que se suele, no pocas veces, lo que se plantean como hipótesis es la tesis ya fijada. Sí. Y uno va a la realidad para ilustrar con casos concretos la tesis que uno ya tiene. Sí. Entonces, eso sí me parece peligroso y eso sí me parece que es una cuestión de metodología, no tanto de técnicas de cómo se obtienen los datos y más por observación, participación, análisis tal, cuantitativo, cualitativo, sino el cómo se hace, digamos, la aproximación a los fenómenos y claro, de ahí que las ciencias sociales confesionales, que no solo la católica, otras, pues no aportan demasiado porque van a la realidad para ilustrar lo que ya son los dogmas o las verdades previamente declaradas por la superioridad competente para declarar verdades. Con respecto a la cuestión de las categorías, a ver, a mí me parece importante los conceptos y las categorías, pero, a ver, creo que, sobre todo hablando de categorías, que no exactamente, para mí el nivel conceptual es uno y el nivel categorial es otro nivel, a otra, en fin, distinto, más bajo diríamos, por decirlo de alguna manera. Creo que las categorías debemos de entenderlas todos y todas como provisionales, como instrumentos. Yo huyo de dos cosas a esta altura, de cuando se plantean o se piden conclusiones de algo. Si estamos 6, a ver qué conclusión se tiene. No hay que tener conclusión, que dice cada quien y cuáles son los elementos comunes o no comunes, pero el empeño en tener que sacar conclusiones de una reunión, etcétera, etcétera, creo que empobrece tremendamente la riqueza y la pluralidad de planteamiento. Y claro, otra cuestión de la que huyo bastante es, digamos, el problematizar demasiado o tomar como problema a resolver en la cuestión de las definiciones. Las definiciones son para ponerlas en lápidas, ¿verdad? Y están ahí como el código de Hammurabi con pretensión de eternidad. Claro, no, son instrumentos las categorías. Para mí las categorías en ciencias sociales son, digamos, intentos de tener instrumentos, de tener un bagaje para acercarse a la realidad y poder entenderla con ese bagaje. Pero no con el objetivo de pulir o terminar de fabricar la definición, porque una definición es cerrada. Una vez que tú defines, ¿qué pasa? Y lo que no entra ahí, entonces está en la externalidad tal. Yo no digo que no tengamos que utilizar categorías, todos lo utilizamos, yo también, pero se te ha entendido. Pero no sobre todo en cuanto a la cuestión de la definición. Y yo creo que hay una cosa en que sean tanto sociólogos, sociólogas, antropólogas, etcétera, no tanto la sociología y la antropología. Yo creo que eso, eso saldrá en el siglo XIX, cuando hay un empeño en la realidad segmentarla y separar los distintos aspectos
no separables de la realidad. Ahí nacen las disciplinas de las ciencias físico-naturales, etcétera, etcétera, y en las ciencias sociales, etcétera, pues se inventa que la historia es la historiografía. Es una cosa distinta a la sociología es distinta a la antropología, porque se adjudican las distintas disciplinas a distintos tipos de sociedades. Sociedad del pasado o sociedad del presente, sociedad del presente moderna, la sociología, sociedad del presente no moderna, que serían los mal llamados pueblos primitivos y los sectores subalternos, campesinos, etcétera, de las sociedades modernas, y bueno, ahí digamos con ese tipo de planteamiento. Yo creo que a estas alturas tenemos que ser totalmente irrespetuosos con eso. Totalmente. A mí me da igual que determinada cosa dice, es que tú estás actuando ahí como historiador. Bueno, aparte de que soy doctor en historia, pero bueno, me da igual, no como antropólogo. Estás más bien haciendo sociología y no antropología. Yo no pierdo un 5 segundos en esa discusión. Digo, tú pones la etiqueta que te dé la gana, discutimos sobre, digamos, los trabajos, sobre el tipo de interpretación o de explicación que se da sobre el bagaje metodológico, pero que si tal cosa es historia, tal cosa es antropología, tal sociología no. Y yo creo que el encuentro, digamos, yo me felicito por la jornada de hoy, sin duda, entre antropólogos y antropólogas, sociólogos y sociólogas, y si hubiera también historiadores de las mentalidades, básicamente esos historiadores, pues es tremendamente rico, porque yo creo que lo que refleja es si hay una confluencia o una básica, conexión entre las miradas, los marcos teóricos, los marcos metodológicos, etcétera, y no tanto se están relacionando disciplinas entre sí, sino gente de unas y otras disciplinas que tienen determinadas inquietudes, trabajan de una determinada manera y ven las cosas o tratan de verlas con un determinado prisma, ¿no? Yo creo que eso pues también es importante de señalar, ¿no? En esto de las categorías, aprovechando lo que ha comentado Isidoro y algo que ha comentado de pasada José Carlos, hay algo que puede ser interesante, pero es anecdótico, pero puede ser interesante, ¿no? Es verdad que de hacía un tiempo yo venía trabajando o pensando cómo llamamos a esa parte de la religiosidad popular que conforman las hermandades, ¿no? Pero que además no están solo las hermandades, sino que hay múltiples actores. Están las hermandades, están las bandas, están los grupos de costaleros, están los grupos de petalada, o sea, una serie de gente que están ahí, claro, que son asociaciones. Claro, las mal llamadas piratas, asociaciones civiles, hay un montón de actores. Y yo empecé a darle vuelta a la cabeza a esto y a este grupo dentro de la religiosidad popular, las fundaciones también, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Y yo pensé que podíamos llamarlo con un palabra impronunciable, que además al principio ni yo lo tenía claro y algunos colegas me decían que no era buena idea, lo llamamos cofradierismo, ¿no? Sí. Bueno. O movimiento cofradiero. Y eso fue a un paper y se evaluó y está por publicarse, ¿no? Y yo pensé que en aquel momento, que no era muy capaz de darle forma, lo que hice fue describir sus dimensiones y decir que aquello era un frame, un marco socio-religioso. Y ahí quedó. Y ha pasado el tiempo. Eso fue en abril. El artículo se aceptó en abril y ha pasado algunos meses. Bueno, pues ya he pensado, esto es lo divertido, que a lo mejor podemos verlo de otra manera. Claro. Porque decía, bueno, volviéndole cosas de José Carlos, decía, es que lo mismo, cosas de José Carlos con cosas de otros autores, decía, es que lo mismo esto es un sistema religioso por sí mismo. Pero y leyendo literatura eclesial, de los movimientos eclesiales, es decir, qué dicen los teólogos y los eclesiólogos de sí mismos, a mí había algo que me despertó y era, me parece increíble que el fenómeno que se está dando dentro de la propia iglesia de movimientos eclesiales, para que nos entendamos, el Opus Dei, el Camino Neocatecomunal, Focolares, Renovación Carismática, etcétera, etcétera, Hermandad de Obra de Acción Católica, o sea, toda la playa de todo el conjunto de movimientos, me parecía increíble que el cofradierismo no hubiera sido reconocido ya como movimiento eclesial. Y cuando voy a esa literatura, me encuentro los documentos dogmáticos, magisteriales, que son fundamentales, ¿no? Es decir, una carta, una encíclica conciliar de Juan Pablo II
y un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no? Donde se fijan los criterios de eclesialidad y los criterios de los dones carismáticos. Cuando los repaso, la sorpresa que me llevo es que las hermandades, al menos, no el otro conjunto de actores, pero las hermandades al menos cumplen con estos criterios. Y entonces mi sorpresa es ¿por qué la Iglesia no reconoce como movimiento laical a las hermandades en su conjunto? Porque... No des idea. Claro, bueno, pero es llamativo. Eclesiológicamente, las hermandades cumplen esos criterios. Entonces, empieza a pensar esto y digo, bueno, resulta que el confraternismo puede ser un frame socio-religioso, un sistema de creencias propias, un movimiento local, es decir, pueden ser muchas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, porque yo al menos, esta parte es divertida, ¿no?, que ha contado Isidoro, que nos hemos reído, pero que él después la ha matizado con una cosa importante. He contado el síntoma de una cuestión. Y es que, tristemente, y yo como creyente, como católico, me da pena todavía el maltrato que las hermandades reciben en desigualdad dentro de la propia Iglesia Católica. O sea, esto lo explica muy bien este autor de Valencia, García Pilán. Sí. Las hermandades fueron creadas para controlar y eclesializar, lo dice también Romero Mensaque, ¿no? Eclesializar a la religiosidad popular, y resulta que al final, con el paso de los siglos, es un ni contigo ni sin ti. O sea, te necesito para eclesializar lo que desborda, pero cuando estás dentro no te equiparo al resto de movimientos. Claro. Es increíble, hoy ha estado aquí Rafael Ruiz Andrés, que ha hablado de Hakuna. En muy pocos años el movimiento Hakuna va a obtener el reconocimiento de asociación privada internacional, y sin embargo las hermandades siguen estando bajo la tutela del ordinario del lugar, te tengo que controlar, no vaya a ser que te salgas del redil. Claro. Cuando después, en otros experimentos, utilizando esas metodologías innovadoras como el análisis cualitativo comparado y construyendo escalas con categorías, como hablábamos antes, diversas, resulta que las hermandades tienen un nivel de eclesialidad más alto que otros movimientos que van mucho más por libre y que nadie los controla, dicho cariñosamente como el Opus Dei, ¿no?, como la prelatura, que tiene un nivel de independencia con respecto a la jerarquía eclesiástica altísimo. Entonces, a mí este debate de las categorías, de las definiciones, de las metodologías, como tú decías, efectivamente de las metodologías, no tanto de las técnicas, me parece que puede ser apasionante y que puede entrar, sobre todo para mirar las élites, ¿no? Como decía José Carlos, que sí que es verdad que a mí me interesa un montón. Lara. Pues perdona, yo ya que me está encantando el tema, y como estamos hablando de ciencias sociales y estáis hablando de hermandades y demás, sí. Como podéis ver, todas las hermandades, puede haber muchos, pero siempre de quién dirá mano. ¿De quién? De la trabajadora social, por favor. Claro. Entonces me está llamando mucha atención que en todos estos estudios, análisis y demás, en ningún momento haya salido lo que es no he estado esta mañana, perdona, claro. Estoy ahora por la tarde. Claro. No haya salido ni una sola vez, lo que llevo de tarde, vuelvo a decir, la figura de la trabajadora social. Y digo la trabajadora social. Porque suele ser. Seguimos siendo mayoritarios. Claro. ¿Vale? No por otra cosa. Entonces, bueno, si se va a seguir estudiando sobre ese tema y demás, porque bueno, ONG, ¿quiénes estamos? Trabajadores sociales, pagados, remunerados, ¿quiénes hacemos? Ya como en otra película, pero bueno, ¿quiénes hacemos los análisis de investigación, la metodología? ¿Quiénes estamos ahí haciendo estudios? Somos nosotros, las trabajadoras sociales. Entonces, bueno, no, tiene la razón. El trabajo social, incluso en los últimos tiempos, en los que estamos en el lado de la universidad, hemos visto que hay alumnos de trabajo social que les interesa el tema de los mecanismos de resiliencia en los barrios y cómo las hermandades actúan en esos mecanismos de resiliencia. Se estudia mucho, ¿eh? Claro, es que salió hoy de refilón este tema de cómo las hermandades generan redes de ayuda mutua en los territorios y se insertan y cooperan con otras redes civiles que ya existen. Efectivamente, el caso del Cerro, por ejemplo, puede ser paradigmático. Sí, claro. Y en el centro no nos olvidemos. Claro. Compartimos hermandades. Claro, sí. Y en los centros de Sevilla la gente acude a la hermandad a solicitar ayuda y solicitando a sus hermanos, o porque otro ha llegado y le ha dicho, oye, ve a tal hermandad que allí te van a ayudar. Pero no nos quedemos solamente, por favor, lo último sea
que eso, que los trabajadores sociales ayudamos a los que lo necesitan, porque para eso estamos, pero que también hacemos investigación, estudios, análisis, con todos los métodos que tú has dicho que son... De hecho, yo creo que en las jornadas del año que viene tendremos que esforzarnos en sentar trabajadores sociales aquí. Claro. Pero que publiquen, que podamos leerlo también. Claro, que publiquen también. Claro, claro. Sí. ¿Alguien quiere aportar? Claro. Yo lo estuve leyendo y simplemente lo quería compartir porque es una referencia muy interesante. De hecho, yo de los libros que más me han tocado un poco la patata, porque tiene la profundidad que vosotros demandáis en los estudios de este tipo y aporta como categorías analíticas que nos agotan. O sea, la energía emocional, el tío la aplica en muchísimos ejemplos, en muchísimos casos y es muy interesante. En el movimiento neocatecumenal creo que eso y los evangélicos, yo creo que eso se ve clarísimamente, ¿no? Pero sí es cierto que esto me suena dentro ya de una propia categoría, si se puede llamar así, que cuando Isidoro escribió el libro de la Semana Santa de Sevilla, dijo, si se le preguntara a alguien por qué pertenece a la cofradía que pertenece, mayoritariamente saldría la variable familiar, la del barrio, la del amigo, tal cual, ¿no? Sí. Yo en mi tesis decidí coger el testigo de Isidoro y hacerlo a través de una encuesta sociológica, aplicando principalmente técnicas cuantitativas para después complementarlas totalmente con mis entrevistas y con mi labor etnográfica, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a coger 3 cofradías tipo, hice un análisis clúster para identificar 3 cofradías tipo sociológicamente diferentes en la Semana Santa de Huelva. Salieron cosas diferentes, las cofradías no he agotado ni mucho menos, simplemente un análisis de partida sobre eso. Pero esta pregunta que hacía Isidoro la saqué y está publicada en una revista en ILU recientemente, en la que salta, evidentemente, que la variable familiar y territorial es muy preponderante, creo, no tengo los datos exactos, pero creo que en torno a un 70 y tantos %. Pero después hay una categoría que son las redes sociales. Y en redes sociales, que es algo más amplio, no solo entran los amigos o esto, sino gente, y quiero decir, yo que como abogo por lo que dice Isidoro, participación observante, y yo hice esto metiéndome porque, como decía Núñez de Herrera, la Semana Santa solo le desvela sus zumos secretos a los cofrades. O yo que me considero cofrade, aunque soy cofrade, un bicho raro, pues lo veo ahí porque en mi cofradía hay gente a la que en temas caritativos asistenciales se le paga la luz, se le paga tal, pero después eso supone que ellos pueden ir a la hermandad a tomarse una cerveza, a que no van a ser vigilados, a que no van a ser estigmatizados. Y es tal que meten al niño de monaguillo, después terminan haciéndose ellos y al final gran parte del entorno familiar pertenece a la cofradía. Entonces, claro, solo centrarlo en qué se hacen hermanos a los que ayudan las cofradías por temas emocionales, que las redes sociales es algo mucho más amplio porque otra gente puede entrar por otras cuestiones también muy similares, ¿no? Sí, yo hace ya bastantes años, tanto como creo puede hacer 30, dirigí y le escribí el prólogo además de un librito que, no sé, hay un libro maldito o lo que fuera, pero yo no lo he visto en ningún sitio luego, que hicieron 2 recién licenciados, no eran de antropología, pero vinieron, que publicó con el título de Operación Cíngulo, donde ahí sí se utilizaron técnicas cuantitativas, porque, yo le asesoré, no es que fuera un trabajo mío, pero bueno, sí, le hice asesoramiento bastante. Escogieron tres cofradías de 3 tipos distintos. Una de centro de silencio, para entendernos, otra de barrio y otra, digamos, mixta, intermedia y demás. Y, bueno, consiguieron el permiso, entonces todavía se podía, yo creo que ahora pues difícilmente, pero en fin, el permiso de las cofradías respectivas para que en los días de reparto de papeleta de sitio, donde la gente está en cola para sacar su papeleta de sitio y tal, poder hacer una encuesta, eso sí, pregunta alguna abierta, pero incluso alguna cerrada, en cuanto a la motivación, el porqué, etcétera, etcétera. Y salían cosas muy interesantes. Desgraciadamente, ya digo, aquel libro tuvo muy poca difusión, y después no sé cuántos ejemplares tendría, yo tengo uno nada más, y después se perdieron, a mí por lo menos se me perdieron de vista las 2 personas
esta, pero yo creo que cuando hablamos de la bibliografía y tal, ahí fue un método técnicas mixtas, antropológicas, sociológicas, y bueno, resultaron cosas muy interesantes. Es decir, que cosas de este tipo, claro que conviene también hacer, sobre todo si unas técnicas no tienen por qué hacer privativas de gente que en la tarjeta de visita, bueno, cuando teníamos tarjeta de visita, pusiera antropólogo u otra sociólogo, sino que tenemos que tratar de ser también científicos sociales lo más integrales posible y de alguna manera hibridar, claro, utilizar unas técnicas y otras técnicas porque afortunadamente no están patentadas y por tanto pues cada uno podemos utilizar las que nos dé la gana para acercarnos a los fenómenos sociales, claro. El problema central de esto, y si ahora volvemos a que es el propio sistema institucional. Claro. ¿Por qué? Porque la religiosidad popular es un tema que le apasiona a muchísima gente, ¿eh? A muchísima gente. ¿Qué ocurre? Es un tema difícil de investigar porque no se financia. Claro. No se financia, interesa No, y no solo. patrimonio cultural inmaterial y ver los efectos de tal, interesa más temas mucho más encorsetados en alguna corriente disciplinaria. Porque además, en las acreditaciones de la ANECA, que es hoy el bastión central para que nosotros los investigadores podamos seguir avanzando, te exigen transdisciplinariedad. Y yo digo, bueno, pues que... Yo soy transdisciplinario. Yo soy transdisciplinar porque, coño, es que hay gente que me dice en el ala de la antropología, en la Complutense, he hecho varios procesos de selección, y me dice, hijo, pero tú eres antropólogo, pero ¿tú qué haces? Y yo digo, pues antropología, mi antropología dentro de una metodología que es hereditaria de un marco teórico común de mucha otra gente. Claro. Y me dice, pero es que tú publicas en revistas de historia, que esto es historia. Bueno, pues si estudiar cómo se conforman simbólicamente los imaginarios franquistas es solo historia, pues yo creo que vamos mal. El problema es que te piden hibridar, pero cuando hibridas te lo penalizan. Claro. Te lo penalizan. Entonces la gente nos vemos obligadas a abandonar esta línea de investigación. Yo no la voy a abandonar porque, gracias a Dios, hice una tesis amplia, puedo vivir de algunas cosas que puedo reinterpretar y puedo seguir investigando por mi cuenta, pero evidentemente me tengo que meter en otras líneas de investigación porque mi propia subsistencia material lo pide. Contra mi voluntad. Esto que dice José Carlos pasa igualmente con la sociología y el trabajo social en muchos casos. O sea, que parece esa compartimentación. Hay un ejemplar de Informe Cínculo en la Biblioteca Pública Infantelena. Yo lo tengo localizadísimo, sí. Me y parece después, a cuenta de lo que decía Nicolás, yo creo que eso engancha mucho con dos asuntos o con tres que a mí me parecen interesantes. Engancha con la idea de reflexividad que trabaja Margaret Thatcher, por ejemplo. Creo que engancha muy bien con las comunidades de consumidores, es decir, cómo la gente se interrelaciona en la selección de sus preferencias o prácticas sociales, pero además engancha muy bien con una de las formas de religiosidad tardomoderna de Hervieux Leguer, que salía hoy, que son las comunidades emocionales, y que acaba de referir José Carlos así como, o sea, que lo ha dicho bien, de pasada, ¿no? Que se ve muy bien en el Camino Neocatecumenal, por ejemplo, o en los pentecostales y algunas denominaciones protestantes. Es decir, cómo nos vinculamos emocionalmente, queremos transmitirle a otras personas quiénes somos, cómo somos y lo que nos importa, y a partir de ahí accionamos preferencias electivas, ¿no? El situacionalismo del que hablaba Manu, que al final es un poco deseo, oportunidades y contextos, ¿no? Yo en este contexto, ¿cuál es mi deseo de ser y qué oportunidad tengo para ser? Y en ese sentido, pues lo mismo si tengo un colega, un amigo que sale de costalero, de Onque de Trono, y yo veo que a mí eso un poco me gusta, lo hago por afición, pero resulta que después por ahí desarrollo una forma de religiosidad vivida, porque, como le he escuchado a algunos costaleros en algunas ocasiones, para mí cargar kilos es mi forma de rezar. Y eso no es más que la religión vivida, la religiosidad vivida de manera clásica. Yo tengo un amigo al que quiero mucho y que me parece un tipo muy inteligente, que me decía de broma, pero que fue un fenómeno en serio, me decía, las bandas de cornetas y tambores han quitado a mucha gente de la calle. Me decía ¿no? Sí, claro, y yo me reía mucho, después lo pensaba, claro, muchos chavales de barrios periféricos, no es casual que las bandas de cornetas y tambores se hayan formado ahí.
¿Esos chavales llegaron a la Semana Santa por religión? En absoluto. ¿Tocar la corneta o el tambor se ha convertido en su forma de religión? Sin duda ninguna. O sea, quiero decir, habrían desarrollado un tipo de creencia que para mí de momento es inextricable. O sea, no sé acercarme a ella ni sé todavía abordarla. Y probablemente Isidoro sí, o José Carlos también. Pero lo que está claro es que esas personas tienen su propia forma de creer en su corporalidad. Tocando el tambor, cargando kilos, o a pesar de que esto haya sido muy criticado, performateándote, vistiéndote de nazareno, porque a ti lo que te motiva, lo que te da un hype, es vestirte de nazareno. Me acuerdo, José Rodríguez de la Borbolla, en una entrevista que se le hizo también para la revista Nazareno, decía que la persona se viste de nazareno y sale a la conquista de la ciudad. Y eso es una forma de experimentar en la corporalidad, en el cuerpo propio, como hay una forma de religiosidad ahí, que a lo mejor es puntual, una vez al año, o 2 o 3, ¿no? Según el número de cofradías a la que salga. Pero bueno. Sí, yo, al hilo de esto, sí, perdonad, sí, no hagamos muy amplio. Al hilo de esto, yo creo que, digamos, en una sociedad donde el vector dominante es la globalización, aunque, digamos, el vector contrario y complementario, las dos cosas, es la localización o activación de identidades colectivas, digamos, en ese marco, en el que yo trabajo desde hace muchos años, estos fenómenos son fundamentales. Y yo creo que eso es fundamental para estudiar estos fenómenos. Porque, claro, siendo de una banda, o estando con el capirote de nazareno, o debajo del palo de una trabajadera, no se pierde el yo, pero el yo forma parte de un nosotros. Sí. Y claro, esta sociedad actual tiende a fomentar el individualismo feroz y a, digamos, hacer trizas o desliar, digamos, los vínculos sociales. Entonces, no solo la sociabilidad, sino incluso cuando no está en relación social, el yo forma parte de un nosotros. Sí. Y claro, ese yo que forma el poder formar yo sin perder mi yo, forma parte de un nosotros, es algo que me parece absolutamente fundamental para entender estos fenómenos que están en el ámbito del cofradierismo, para utilizar tu categoría, si me lo permite, porque evidentemente yo creo que hay varias cuestiones no muy adecuadas, que yo creo que, digamos, reducir, por ejemplo, la Semana Santa o los rituales y tal, a las asociaciones que las organizan y protagonizan, es decir, no equivale Semana Santa a cofradías sin más, sino que hay otros muchos elementos que tienen una relación directa, indirecta o ninguna con las propias cofradías. Yo creo que, claro, todo ese ámbito pues es muy rico y mucho más rico, y entonces, pues básicamente el análisis debe de tener en cuenta todo esto y no simplemente una dicotomía entre la jerarquía eclesiástica y las cofradías como tales organizaciones. No, hay otros muchos elementos. Y que yo creo que además son esos otros muchos elementos lo que le dan a la Semana Santa andaluza una singularidad y una característica muy propia, porque hermandades de un tipo u otro hay en muchos lados, las jerarquías eclesiásticas son aproximadamente iguales en todos los lados, pero el fenómeno resultante no es el mismo. ¿Por qué? Porque hay otras muchas elementos y muchas otras formas de vivencia, ¿no? Lo de la vivencia y tal. Y yo no diría muchas veces ni siquiera religión o religiosidad, sino la búsqueda de trascender el yo en el nosotros. Sí. Y el trascender el yo y el nosotros, una forma, digamos, aquí se utiliza la palabra tradicional, digamos, que es muy anclada en nuestra cultura andaluza, es formar parte de asociaciones, etcétera, que tienen que ver con la religiosidad popular. Sí. Pero claro, entonces hay que enganchar, creo, esas dos cosas y no independientemente una de otra. Como religación. Claro, religación, de trascender. Religioso y religioso. Bueno, con esto vamos a ir cerrando. Que decía, yo te voy a pedir que suba un momentito y vamos a dar las gracias al Departamento de Sociología de la Universidad Pablo Olavide, que ha financiado esta jornada, a la Caja Rural del Sur, a la Fundación Caja Rural del Sur, que nos ha prestado este espacio magnífico para la discusión, el debate y el aprendizaje, a la Asociación Teide, Grupo de Estudios Sociales de las Cofradías, y al canal de YouTube de las Cofradías, que pues muy amable y generosamente han grabado las sesiones
y que estarán disponibles por si las queremos ver 20 veces. O sea, con lo cual, muy bien. Y 20, con esto cerramos. Bueno, pues brevísimamente, porque ya Dani ha dado los agradecimientos por mí, pero bueno, lo reitero. En mi nombre, por supuesto, como presidente, y en nombre de la asociación Punto Tigre, pues súper agradecida al espacio, a Caja Rural, que nos lo ha brindado, a la Universidad Pablo de la Vida, el Departamento de Sociología, que ha hecho posible realmente, materialmente, que esto pase hoy, que estemos aquí. De nuevo, a los compañeros de Canal de la Cofradía, muchísimas gracias por vuestro ofrecimiento hoy. Y a todos los ponentes y las ponentes que habéis venido, los que están y los que ya se han tenido que ir, porque, bueno, creo que de esto no hay duda, lo de hoy ha sido brutal, por decirlo de forma corta. Creo que también estamos de acuerdo, como ha dicho Isidoro previamente, en que esto es un punto de partida, de aquí tienen que venir muchísimas más cosas. Teide, si todo va bien y la cosa sigue para adelante, que esperemos que sí, puede seguir organizando esta jornada, por lo menos una al año, ¿no? que menos. Y bueno, por último, ya que hemos terminado con los agradecimientos y estas cosas, daros una noticia de la que estamos muy contentos y contentas en la asociación y tenemos muchas ganas de que salga adelante. Y es que desde Teide vamos a pedir la medalla de Andalucía a Isidoro Moreno. Porque, vamos, méritos ha hecho ya de sobrísima. Y es una deuda que tenemos, vamos, la sociedad andaluza en general, sea activamente cofrade o no, pero desde luego, el que estemos aquí hoy ya mismamente, pues en gran medida se lo debemos a Isidoro. Así que, bueno, os iremos informando de cómo va la cosa a través de nuestras redes. Esperamos que nos apoyéis mucho y que le demos la lata ahí a Juanma, bueno, o a Patricia, que es la que le corresponde ahora, que esto salga para adelante. Y nada, que muchísimas gracias por venir y esperamos veros la próxima.